normalidad conjunta o normalidad individual. Bien, en análisis multivariante, en este caso nosotros tenemos x1, x2, 3 variables. Y le llamamos conjunta cuando analizamos simultáneamente x1, x2 y x3. Ahora, en análisis multivariante, se supone, que existe algún grado de relación, de correlación concreto, entre x1, x2 y x3. Entonces se suele decir que primero debíamos de probar la normalidad, pero la normalidad individual o conjunta, aquí tenemos la individual usando la prueba de Shapiro-Wilk. Pero al suponer que es individual, de alguna manera ya estamos suponiendo, que x1, x2 y x3 son independientes, lo cual es muy improbable. Eso es muy difícil. Entonces, creo que lo correcto aquí es probar con la multinormalidad. Aquí tenemos algunas pruebas, de Shapiro-Wilk, de Henze-Zirkler, Royston y Dornick-Hansen. Son pruebas de normalidad multivariante. Esto es lo más común, pero en los textos, repito, de análisis multivariante, solamente se dice que cada uno debe tener distribución normal. Pero repito, ya estaríamos suponiendo de alguna manera que x1, x2 y x3 son independientes. Si son independientes ya pierde, ¿no es cierto? O sea, pierde sabor, ¿no? Si ya no hay mucho que analizar en multivariante, lo cual además es muy difícil, muy difícil. Bien, entonces para esto nosotros nos vamos a valer de una simulación para ver qué ocurre para distintos tamaños de muestra. Aquí tenemos para 30 observaciones, lo cual también es difícil, ¿no? O sea, ¿qué significa 30? ¿No? X1 tiene 30 observaciones, X2 y X3, a eso se refiere, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos las pruebas de Shapiro-Wilk, ¿no? Vean que en algunos casos, ¿no? Ojo, estoy suponiendo que existe algún grado de correlación entre X1 y X2 y X3. Esto que ven de acá, de esta población, ¿no? Provienen, ¿no?, las tres variables, ¿no?, de esta población, tanto X1, X2 y X3. Aquí tenemos las pruebas o los p-values individuales y aquí tenemos la conjunta. Lo que interesaría, amigos, es la conjunta, ¿no? Si garantizamos que X1, X2 y X3 tienen una distribución normal multivariante, ya no hay necesidad de ocuparnos, pues, ¿no?, de las pruebas individuales para X1, X2 y 3. Simplemente a nosotros nos interesa saber si existe una distribución normal multivariante. Y aquí tenemos las pruebas para distintos tamaños de muestra. Entonces, vean que en algunos se rechaza, ¿no?, en algunos se acepta. Se rechaza cuando su p-value es menor que 0.05 y se acepta si es que su p-value es mayor que 0.05. ¿Cuál es la hipótesis nula? Para ¿no?, que el vector, podríamos llamarle, ¿no?, X1, X2 y X3 tienen una distribución normal multivariante. Eso es la hipótesis nula. En cambio, para aquí es diferente, ¿no? X1 tiene distribución normal, otro X2 tiene distribución normal y X3 tiene una distribución normal. Entonces, y aquí hay algo latente, ¿no? Es inevitable la presencia de datos atípicos. Los amarillos, esos puntos amarillos, es la presencia de datos atípicos. Esto es inevitable, ¿no? O sea, no nos vamos a poder librar, ¿no?, a pesar de que proviene de una distribución normal, ¿no? Entonces, eso de alguna manera puede afectar en el momento de la verdad, ¿no?, a algunas pruebas, ¿no?, tanto individuales como conjuntas. Pero supondremos que X1, X2 y X3, ¿no?, bajo esa hipótesis está la simulación, existe algún grado de correlación. Entonces, lo correcto sería usar las pruebas de normalidad multivariante. Estos datos atípicos van a afectar, pues, y es probable, ¿no?, que algunos sean más resistentes a las pruebas atípicas. Vean que con 1500 observaciones de alguna manera se estabiliza algunos p-values, pero algunos no, como el Shapiro-Wilk, por ejemplo, ¿no? Creo que en algunos casos da menor que 0.05. Estaría diciendo que X1, X2 y X3 no provienen de una distribución normal multivariante.
pero en algunas como de Royston, creo que en su mayoría, ¿no?, efectivamente afirman que X1 y X2 y X3 tienen una distribución normal multivariante. Son estas 4 opciones que tenemos. Ahora bien, estas pruebas, por si acaso, están en eViews, están en el ERE, están en el Stata, solo que están un poco escondidos, hay que saberlas usar, ¿no? Pero están presentes. En cambio, esto ya es trillado, ¿no? Shapiro-Wilk. Pero repito, esto es bajo el supuesto de que X1, X2 y X3, ¿no?, su correlación sea 0, ¿no? O sea, nada X1, X1 es perpendicular a X2, X2 también a X3 y finalmente X1 con X3. Pero eso es pues hipotético. En la práctica eso es muy difícil que se dé. Entonces lo correcto aquí es usar la distribución normal multivariante, es decir, estas pruebas, ¿no?, que nosotros deberíamos de emplear, ¿no?, para analizar, ¿no?, en este caso si X1, X2 provienen o no de una distribución normal multivariante. Definitivamente el número de observaciones va a ser clave, ¿no?, porque seguramente para muestras pequeñas, ¿no?, va a flaquear, o sea, la potencia no va a ser muy buena. Claro que en la práctica también eso es un poco difícil, ¿no? Es muy difícil contar con gran número de observaciones. Entonces ahí se va complicando, ¿no?, tratar, ¿no?, en este caso X1, o sea, un vector, podríamos llamarle, ¿no?, X1, X2 y X3, si proviene o no de una distribución normal multivariante. Bien, amigos, esto da para mucho, ¿no?, y en lo sucesivo vamos a ir tocando otros tópicos, ¿no?, en qué puede afectar la no normalidad, ¿no?, para realizar pruebas de análisis multivariante, ¿no? Bien, amigos, como siempre, muchísimas gracias y por favor compartan este material. Muchísimas gracias.